Bueno, estamos en la actividad de PO, actividad en clase, de la fecha 3 de julio de 2025, entregable hasta el 4-5 de julio de 2025. Entonces, tenemos que nos pide desarrollar una aplicación de escritorio que permita registrar, consultar, actualizar y eliminar información sobre equipos tecnológicos, dado el ejemplo de unas laptops, routers, proyectores que posea el laboratorio o institución. El objetivo del aprendizaje es implementar la estructura MVC, es decir, modelo vista controlador, unas buenas prácticas de PO, tanto encapsulamiento como Get and Set, manipulación de componentes gráficos avanzados, combo box, checkbox, tablas, persistencia de datos en MongoDB, gestionar validaciones de campos obligatorios, formatos de estados duplicados, desarrollar una interfaz gráfica agradable y coherente con la temática de inventario, un text field con un código único, por favor, eh, text field del nombre del equipo, un combo box para categoría, radio button del estado, que contenga diferentes opciones como operativo, reparación y dado de baja, checkbox. Imagino que es opcional, es decir, o sea, el checkbox, es decir, que los accesorios se van a implementar si está marcado. En caso contrario, no se necesita y se pone en vacío. Una tabla que contenga las columnas de número, es decir, su ubicación en el MongoDB, si es primera inserción, segunda inserción, tercera inserción, cuarta inserción, etcétera, etcétera. Código único, el nombre, la categoría, el estado, el accesorio. Botones para buscar con text field correspondiente, realización del CRUD con botones, limpien, guarden, vacío inventario y ya. Borrar los archivos de la database o la base de datos. Validación de códigos de validación de códigos de duplicados, pulsar al momento de guardar, crear o utilizar el equipo, carga inicial y refrescos de cada operación, filtrar por código o nombre parcial, confirmación con JBox Champagne, base de datos de inventario MongoDB, validaciones, etcétera, etcétera. En el funcionamiento tenemos que la interfaz es la siguiente. Componentes: tablas, radio buttons, botones, text fields, labels. Más que nada los labels son para títulos, los botones para acciones, las tablas para mostrar datos, los radio buttons para seleccionar opciones. El accesorio es booleano, es decir, si existe un check, es así está marcado, se mostrará algo, si no, no. Por eso se lo pone entre pregunta, en signo de interrogación. Comportamiento de este checkbox: en caso de que se marque accesorio, el checkbox de combo accesorios se pondrá visible, caso contrario que no se marque, y en el momento de guardar en la tabla se mostrará como que o sea, no tiene nada, o sea, no incluye accesorio. Buscar a través del código, filtra en la tabla y lo busca. Elimina un producto de igual forma a través de un select. Edita, solamente seleccionar un elemento en la tabla. Elimina la base de datos, es decir, que lo borra todos los contenidos. Eso se hará al finalizar el video. Y vacía de inventario, solo vacía lo visual, más no borra la base de datos. Y por último, cierre de ventanas. Estructuración del proyecto: separación entre contenedores, controlador, modelo, vista y ejecutable o main. Vista: encargado solamente de enseñar lo visual con el usuario, diseño interactivo. Modelo: plantilla en general, donde maneja la lógica tanto de la conexión BD como de los atributos a manejar.
Uy, no, esto no debería ir. Esto no debería existir. Mongo CRUD, donde se maneja el CRUD correspondiente con sus métodos tanto de crear, es decir, insertar, leer, buscar por código y actualizar, eliminar y listar todos los equipos en las tablas. ¿Sí? Entonces, si analizamos un poco más el código, tendríamos que primero empezar por la conexión BD. ¿Qué tal la conexión BD? A través de todas estas importaciones del Mongo Client se utilizan unas dependencias que son las de Mongo Driver Sync para coordinación de lo que es eh, el, el Java con el Mongo y se refrescan las tablas entre sí. Entonces, primero tenemos que crear una URL o una URI, mejor conocido, una instancia para lo que es mm, el Mongo, o sea, dónde se encuentra, a qué lugar se va a conectar, mejor dicho, eso mejor dicho. El nombre de la base de datos, ¿sí? Instanciamos aquí a través de las clases internas que tiene las dependencias del Mongo Client y el Mongo Database. A través de una variable extraemos todo el contenido que vamos a usar y cuál va a ser nuestra base de datos. Instanciamos con un parámetro ya predeterminado. Instanciamos también el Mongo Client, es decir, a dónde se va a conectar. Y en caso de que no se pueda conectar, lo encerramos dentro de un try-catch para que el programa siga ejecutándose, pero no se cierre. O sea, va a mostrar el error, si en caso que no se pueda conectar. Caso que no va a pasar solamente si el Mongo está cerrado o el servicio de Mongo yendo a la administración. Entonces en service, para escribir a su mano. En caso de que tengamos estabilizado esto al finalizar la tarea. Esto no le hago por el momento porque tendría que volver a reiniciar la computadora para que se inicie el servicio. Entonces, tenemos lo siguiente. Que para obtener la colección del equipo vamos a utilizar el Mongo Document o el Mongo Collection, por así decirlo, donde vamos a obtener la colección de los datos. Vamos a obtener la colección de los datos. Lo vamos a ocupar en estas cuestiones. O sea, es una modularidad entre sí para también cerrar la base de datos y evitar errores. Entonces obtenemos el método para obtener la colección, que la colección es como lo que es el contenedor, por así decirlo, es la carpeta contenedora de datos en el Mongo cliente. Entonces, yendo al Mongo CRUD, aquí trabajamos con el document y el find interval, esto es para búsqueda. Bueno, listar, búsqueda también se utiliza. Generalmente se utiliza así. Y el filters, que se utiliza el leer, este es para búsqueda, filtra. Array list, que no es necesario, pero para ponerlo en documento y se puede hacer. Nunca se puede utilizar también arreglos, pero mejor manejar con array list. Para tener todos los, ¿cómo se dice? Todos los datos, para tener todo esto, todo. Entonces esto va recorriendo, sí, va recorriendo, ¿a través de qué? A través del document, es la clase instanciada de la dependencia. Es una clase interna, programada por la dependencia misma. A través de la palabra clave, document, que se ocupa muchas veces aquí en esta parte, en esta clase. Lo utilizamos para crear, o sea, primero lo que hacemos es la conexión BD. Obtenemos la primera conexión, conectamos, y una vez que esté conectada, crea la base de datos,
crea mejor dicho, el contenido que son estas cosas, lo crea dentro. Entonces, aquí también tenemos una clase auxiliar, una clase para setear luego de datos, que este es nuestro modelo. Aún no sabías, esto es principio de POE, tanto constructores, privatización de datos, getters and setters, por ejemplo un getter aquí y un setter, y un método de polimorfismo que va a darnos nuestros datos en las tablas, ¿sí? Entonces, si vamos al inventario, en funcionamiento, la vista es la siguiente. Guarda. Si estamos correctos, no, esto es select. Entonces limpiamos los campos. Botón de limpiar campos, simplemente borra los campos seleccionados y así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si el dato se repite o no está lleno, nos arrojará un JOption pane pidiendo los datos obligatorios. Y que en caso de que los códigos sea repetido, que nos mostrará que ya existe un código único. Entonces debemos usar otro código. Guardamos, se inserta en la tabla y se inserta en el MongoDB. ¿Cómo sabemos si se insertó? Pues verificamos y actualizamos. Pasó de 1 a 6 a 1 a 7. Entonces el último dato que se ingresó debería estar en la posición 7, como se muestra aquí. ¿Sí? Entonces vaciaremos inventario al final y esto también al final. Buscamos, por ejemplo, yo quiero una Asus, ¿no? Pero yo quiero buscarlo por el código. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos. Sabemos el código de Asus, que es 123, y ya tenemos listo. Ingresamos un código a buscar, no existe. Entonces aquí hay un pequeño error de lógica, y es que después de buscar y ya no nos muestra, debería haber un botón aquí que regrese, pero esto no incluye en el laboratorio, así que no lo implementé. Entonces, supongamos que queremos editar, ¿no? Entonces, para editar nos va a pedir que primero todos los campos estén llenos y seleccionemos un dato. Si seleccionamos una tabla, por ejemplo, vamos a cerrar para corroborar el funcionamiento de la de la interfaz. Se nos va a llenar automáticamente. Entonces, yendo al funcionamiento del botón de editar, y pasa que no podemos editar el código, ya que eso interfiere en temas de seguridad a futuro y lógica general. Entonces podemos cambiar el nombre, sí, podemos cambiar el funcionamiento, otras cosas, categorías. Y vamos a decir que está supuestamente Alienware, ¿no? Y ya no va a ser una Alienware, sino que va a pasar a ser un proyector. Yo que no sé mucho de proyectores, pero puede ser un proyector de marca DTS, ya puede ser DTS. No sé muchos proyectores. Entonces editamos. El equipo se actualizó correctamente. Paso de ser de una categoría de laptop a una categoría a un nombre de proyector, una categoría de laptop a proyector, y se cambia el nombre de Alienware a DTS, ya, por así decirlo. Y esto también pasó en el MongoDB. Y que si vamos aquí, actualizamos. ¿Por qué se puso? Entonces aquí tenemos que DTS se convirtió en un proyector. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí también podemos buscar, pero ya lo hicimos. Podemos eliminar un producto.
Vamos a eliminar por búsqueda, ¿sí? Entonces borremos el producto 9876, porque no me gusta. Producto eliminado. ¿Qué pasó en la MongoDB? De 1 a 8 pasó a de 1 a 7. Y es que el producto 9.8 se eliminó. Y por lo tanto se limpia internamente. Muy bien. Entonces el accesorio muestra esto. Los redibutan correctamente. Limpio de campos también. Vaciar inventario. ¿Qué es el vaciar inventario? Es solamente la parte visual, pero no afecta a la base de datos. Es decir, que una vez que se cierra el programa y se vuelve a abrir, va a seguir persistiendo los datos. ¿Sí? Incluso lo actualizamos aquí. No se borró, solo se borró visualmente. Visualmente se ha borrado, no se ha borrado la base de datos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a iniciar otra vez. Y los datos persisten. Persisten. Muy bien, antes de empezar con este botón, porque el programa va a borrarse todo, se debería hacer una importación de datos. Exportación de datos. Exportamos en puntos JSON o CSV y exportamos toda la colección correcta. Aquí tenemos opciones más avanzadas de cómo queremos que se exporte y su respectivo ejemplo. Pero yo creo un JSON, sí, ¿por qué no? Entonces guardamos, yo que sé, guardemos en un lugar donde vamos a ocupar. Aquí no. Vamos a crearle aquí una carpeta nueva que diga copia seguridad. ¿Sí? Aquí se va a guardar. Y se va a guardar. En caso de ya, entonces tenemos esto. Se guardó. Y aquí se va a borrar todo. Todo. Este es un mensaje de advertencia porque es un botón que afecta a la base de datos y entonces por seguridad no se debe hacer esto. Entonces estamos aquí, ¿no? En el botón de eliminar base de datos. Si queremos borrar la base de datos nos va a salir un mensaje de advertencia, pero ya como hemos guardado nuestra copia de seguridad, entonces ¿qué hacemos? Le damos que sí. Base de datos eliminada. Se borró todo, incluso aunque volvamos a iniciar o volver, cerremos el programa, volvemos a iniciar, ya no va a haber datos. Se borró todo. Y actualizamos en Mongo, tampoco hay nada. Entonces, una vez que se inicie el programa, no va a haber nada, no va a haber datos que buscar, y tenemos que iniciar todo de nuevo. Pero gracias a nuestro copia de seguridad que tenemos en documento, podemos volver a insertar esos datos. Podemos volver a insertar add data, JSON o CSV. Entonces, ¿qué nos pide? La copia de seguridad se guardó, seleccionamos y stop on error. En caso de que existan errores, esta es nuestra opción, pero no creo que existan errores. Entonces importamos, actualizamos, importante, y volvemos a iniciar nuestro programa. Se cargó, y se recuperamos la base de datos. Entonces, importante, las copias de seguridad. Las copias de seguridad de nuestras bases de datos, tenerlas no en la base de datos, sino localmente en la computadora central o la compu principal de nuestro proyecto, de nuestra empresa en general, por buenas importaciones de seguridad. Entonces, una vez que ya hemos terminado el funcionamiento correcto visual de la interfaz, vamos al funcionamiento interno del controlador, que es la parte que interactúa entre el modelo, la vista, y es un poco raro aquí se pone un poco raro, porque usamos Actions Listeners. ¿Qué es un Actions Listener?
clase interna de lo de la importación de AWT, que son acciones, simplemente son acciones de botones que interactúan con el mouse. Cuando el mouse interactúa con el botón, se va a generar una acción que solamente se va a escuchar internamente. Esto también se puede hacer con un mouse listener o un touch listener para aplicaciones móviles. En general se puede usar como se desee, pero para buenas prácticas usamos esto. Entonces, aquí tenemos todas las variables de la... Mejor dicho, no todas las variables, sino lo importante, que son los botones. Los botones aquí son puros botones, solo botones, botones, botones y radio buttons. También porque los radio buttons también son seleccionables. Todo lo que sea seleccionable es necesario que vaya aquí. Es necesario que vaya aquí. También usa tabla, importante, importante. ¿Por qué? Porque agregamos listener para seleccionar las tablas. Recuerden que cuando ejecutábamos el programa, podíamos seleccionar y se nos llenaba automáticamente los campos, tanto los radio buttons como la categoría. Es importante. Entonces, son puros acciones listeners, puro... En este caso no son acciones listeners, sino son get selectioner model. Extrae el modelo de la tabla a través de una lista de selección y con un puntero, que esto es un puntero, ajusta los valores de la tabla y va seleccionando row, o sea, por columnas, va seleccionando si en fila y columnas, porque esto no solamente es fila y columna, es una matriz. Entonces tiene que evaluarse entre matrices, fila 1, fila 2, fila 3. Se tiene que evaluar, 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 evaluar. Y si en caso, esto es pura validación, pura validación. Es muy complicado de explicar esto. Y aquí se dejó el código. En caso de que se necesita investigar, aquí está el código. Entonces, ahí tenemos. Listener para cerrar el programa. Aquí sí vamos. Solamente este es el btn cerrar. Simplemente un system.exit 0. Cierra. Porque no es lo mismo un system.dispose o un .systemexit. El system.dispose solamente esconde la interfaz, pero el programa puede seguir ejecutándose. Entonces con el system.exit hacemos que el programa se cierre totalmente. Y también se cierra la conexión a la base de datos. Aquí tenemos el comportamiento del combo box, y es que se pone visible pero en falso. Y en caso que esté seleccionado el checkbox, es decir, esto se muestra y se pone en true, solo en caso de eso. Desde aquí tenemos el checkbox con su respectiva acción del listener y es un booleano. Les dije desde un inicio que era booleano. Si se selecciona isSelect a través del método isSelect interno de la clase de eventos, también del interno de la clase en sí de la vista, porque si vamos a vista, lo que es el search, tenemos que se extiende desde el Java Swing Fruit Javax, o sea, es un Java extendible de la clase Swing con un formulario frame. Esto ya es interno de NetBeans, esto muy interno. Estoy indagando, es solo leer, pero lo que nos importa es el funcionamiento. Entonces, simplemente validamos validaciones, mostrar mensajes, que no exista, métodos reutilizables para rellenar las tablas, poco más, poco más, poco más. Búsqueda. Obtenemos el valor del label, que es este de aquí, y mandamos, si está vacío, retornamos un botón aquí. Si está vacío, retornamos esto. Y a través de... sí, me olvidaba poner esto. Las instancias de las clases de otros paquetes se hace a través de importaciones, el nombre del paquete, y aquí, mala costumbre mía, se pone, por ejemplo, aquí vamos a hacer equipo. Ya vieron que me dio error
cuando quité el asterisco, pues si hago esto, equipo, y copio lo mismo, pero en vez de equipo, aquí es nombre del objeto punto nombre de la clase. Y todos los errores se solucionan automáticamente. Entonces importamos el nombre del contenedor o del paquete y el nombre de la clase. Entonces tenemos aquí. Sí, para instanciar y traer todos los elementos en sí, tenemos que instanciar también la clase y un objeto. La clase y un objeto. En privado para más seguridad. Write, método que escribe los... Generalmente esto es polimorfismo, pero muy interno. O sea, solamente son acciones que llaman métodos y ya predefinidos, como eliminar, limpiar y cosas así. Refresca la tabla, simplemente para listar todos los equipos y llenar la tabla. Ya está. Guardar, esto, utiliza el método CRUD de crear, limpia los campos, refresca la tabla y ya está. Poco más. Elimina los grupos, lo mismo, pero a través del buscar, tenemos buscar y ya. Si vamos al botón, el botón de buscar, no, este no es. Bien. Entonces buscar, entonces me debe salir por aquí. Tenemos que se busca a través de equipos. Se busca a través de equipo. También eliminar, también es lo mismo. O sea, sí es modularizado en sí. Como que un método llama al otro y otro llama al otro y así entre sí. Pero tiene que existir. Entonces, al momento que eliminemos, por ejemplo, el caso que elimine esto, me va a dar un montón de errores. Me va a dar un montón de errores. Y aquí está. Bueno, en este caso no, porque solamente sé que trabaja para esto. Sé que trabaja para esto, para eliminar. Pero un ejemplo, este principalmente. Si borro esto, los errores aparecen. Y es que este método lo ocupo en muchas partes. Simplemente es para limpiar, para que se vea más visual, más bonito. Y simplemente lo setea como vacío, vacío, selección vacía, desaparece, lo pone en falso, no hace mucho más. Elimina la BD, esto es importante, con Java Swing J Option Pane y un Show Confirmation Dialog, que tenemos que el texto va a decir que se quiere borrar y una confirmación entre sí, yes o no option. Si la opción es sí, se borra. Te borra. Y en caso que no, pues simplemente regresa. Entonces editar, cambia esto. Como ya se mostró en la interfaz, el funcionamiento es el mismo. Si los campos no están llenos, por ejemplo del nombre, código y así, código, nombre, categoría de estado no están llenos, pues simplemente arroja muestra el mensaje, simplemente muestra el mensaje. Que el mostrar mensaje es un método también reutilizable con JOptionPane. ¿Cuál es el mensaje que va a recibir? Pues el mensaje que va a recibir generalmente, no necesito moverme acá abajo, va a ser personalizado. Por eso se muestra a través de un método y se envía un mensaje. Entonces, se setea, te sirve para todo. Un booleano para validar los nombres y la inicialización de la tabla. ¿Cómo iniciamos el programa en el main? Pues de la siguiente forma. Llamamos al controlador y a la vista. Dirán, ¿por qué no al modelo? El controlador ya llama al modelo. No necesitamos llamar al modelo en sí, porque el modelo es solo lógica interna. Ya está llamado por el controlador, entonces no se necesita. Lo mismo, la importación del paquete, punto, nombre de la clase. En este caso no es instancia con variables, pues lo llamamos como objetos, a través de objetos. Entonces, inventario, punto vista, new, inventario. Que es esto? Equipo controlador, objeto, instancia.
¿Instancia de qué? Aquí sí nos piden parámetro. ¿Instancia qué? Instanciamos la vista. Ponemos la vista visible con la palabra true e iniciamos el controlador. Para que la tabla se llene, pues, al reinicio. En caso de que no, pues no se va a mostrar ahí, va a haber simplemente la tabla no se va a mostrar. Eso concluye con todo. Muchas gracias por ver. Espero que se haya entendido. Caso de que no, pues mirar otra vez el video.